¿Protesta usted, bajo palabra de honor, desempeñar su profesión con honradez, lealtad y esmero? ¿Acatar la Constitución y las leyes de la República, así como emplear su conocimiento para el bien de la sociedad? Fueron esas las palabras que escucharon cuando obtuvieron el grado de licenciatura en Derecho, a las cuales dijeron: sí, protesto. Y actualmente se ven rebasados por el cargo de ministros que hoy ejercen. Por esa razón, hoy digo, por el bien de la nación, presenten ya su dimisión. Buen día a todos. Es un honor compartir este espacio con ustedes el día de hoy. Les pregunto, ¿quieren un retroceso de la justicia en México? Hoy me presento ante ustedes con una profunda preocupación por el futuro de nuestra nación. Un futuro que se ve amenazado por la reforma al Poder Judicial, que bajo la promesa de una justicia más cercana al pueblo, nos encamina hacia un precipicio institucional. Una reforma que, lejos de fortalecer nuestro sistema de justicia, corre el grave riesgo de desarticularlo, entregándolo a las manos de la política y debilitando la estructura misma de nuestra democracia. Se nos dice que la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular es la panacea que curará todos los males de corrupción y nepotismo que afectan al país. Pero no nos dejemos engañar por soluciones aparentemente sencillas o fáciles a problemas que son complejos. La justicia no es un concurso de popularidad. La legitimidad de un juez no deriva de las urnas, sino de su conocimiento de la ley, de su integridad y de su imparcialidad para aplicarla sin restricciones. La elección popular de impartidores de justicia es una puerta abierta a la politización y a la incompetencia por parte de aquellos que se postulan sin tener los conocimientos ni la experiencia necesarias para el cargo. Se está fallando a uno de los preceptos jurídicos del piano, los cuales son principios elementales que definen la justicia y el comportamiento adecuado en la sociedad. Me refiero al precepto de vivir honestamente, el cual exige un comportamiento recto y honesto, guiado por la decencia y la dignidad personal. Someter la designación de nuestros jueces, magistrados y ministros a la irregularidad de las campañas políticas es abrir la puerta de la controversia y el conflicto a la justicia. ¿Qué clase de sentencias podemos esperar de un juez que debe su cargo a un partido político? ¿O a la inestabilidad de la opinión pública? ¿Se atrevería a fallar en contra de aquellos intereses de quienes financiaron su campaña? ¿O de la mayoría de quien lo eligió? Aun cuando la razón y el derecho estén de su lado. Lo vuelvo a mencionar, por el bien de la nación, presenten ya su dimisión. Expertos en derecho y organizaciones de la sociedad civil han alzado la voz para advertir sobre este peligro. La experiencia internacional en países como en Bolivia nos muestra con crudeza las consecuencias de un sistema de justicia politizado, jueces sin la preparación adecuada, sentencias dictadas por cálculo político y una alarmante vulnerabilidad ante la influencia del crimen organizado, que no es ajeno a nuestro país. Lo interesante es que luego de 2 elecciones en Bolivia, el Poder Judicial sigue teniendo baja popularidad. Una encuesta divulgada por el Fondo de Promoción y Protección de Defensores de Derechos reveló que el 85% de los entrevistados en todo el país pensaba que la justicia era poco o nada confiable. ¿Acaso ese es el futuro que queremos para México? Imaginemos por un momento a candidatos a ministros de la Suprema Corte haciendo campaña, prometiendo fallos a modo para ganar el favor del electorado. La complejidad técnica del derecho quedaría reducida a frases vacías y en la protección de los derechos de las minorías, una de las funciones esenciales del Tribunal Constitucional quedaría a la merced de la tiranía de la mayoría. La reforma también contempla cambios en la estructura del Poder Judicial, como la modificación del Consejo de la Judicatura Federal, que podrían minar aún más la independencia de nuestros jueces. Un poder judicial independiente es el principal contrapeso al poder político. Es la garantía de que nadie, ni siquiera el más poderoso de los gobernantes, está por encima de la ley. Sin un poder judicial autónomo,
¿Quién protegerá nuestros derechos humanos cuando sean amenazados por el propio gobierno? ¿Quién asegurará que las leyes se apliquen por igual a todos y que no se utilicen como un instrumento de persecución política? La historia en América Latina está plagada de ejemplos trágicos de lo que sucede cuando se debilita la independencia judicial. Más allá de los puntos específicos de la reforma, fue alarmante la forma en que se impulsó, sin un diagnóstico profundo y sin un diálogo verdadero con los principales actores del sistema de justicia. Se descalificó a los jueces y magistrados en su conjunto, sin reconocer la labor de miles de impartidores de justicia honestos, capaces, que día a día trabajan por un México más justo. Se ignoraron voces de aquellos juristas, académicos y organizaciones de la sociedad civil que señalaron con argumentos sólidos los enormes riesgos de esta reforma. Una reforma de tal magnitud que afecta uno de los tres pilares del Estado. No puede ser producto de la improvisación, ni de la imposición de una sola visión. No me malinterpreten, el Poder Judicial de México necesita una reforma profunda. Necesitamos un sistema de justicia más eficiente, más transparente y cercano a la gente, por supuesto. Sin embargo, la solución no es quebrantar las bases de la independencia y de la capacidad técnica que, a pesar de sus fallas, hemos logrado construir a lo largo del tiempo. Hoy hago un llamado a la población mexicana, en primer lugar, a informarse, en segundo, a debatir y por último, pero no menos importante, a alzar la voz en defensa de nuestro sistema de justicia. Exijamos una reforma que surja del consenso, con base en un diagnóstico correcto y que tenga como único objetivo el fortalecimiento del Estado de Derecho. Por supuesto, sin la intervención del partido político que hoy ostenta el poder. No permitamos que, con la necesidad intensa de corregir errores del presente, cometamos el error histórico de sacrificar el futuro de nuestra democracia. La justicia no es un trofeo político, es la base sobre la que se construye una sociedad libre y la justicia para todos. Debemos defenderla y recuerden, por el bien de la nación, presenten ya su dimisión. Muchas gracias por su atención.